ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Es una de las más grandes e intrigantes preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida inteligente más allá de nuestros límites? Nos han visitado seres desde otras galaxias en el pasado. ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena presentan Luces en el Cielo, un podcast de otro mundo. En febrero del año 2023, un grupo de amigos se dirigió hasta el Cajón del Maipo a realizar un paseo de esparcimiento, un paseo como muchos jóvenes realizan en este lugar de la región metropolitana. Pero ese momento de esparcimiento se convirtió en un suceso que sin duda les cambió la vida. Tuvieron un encuentro con algo, una entidad desconocida, y que sin duda marcará un antes y un después en los sucesos ocurridos en esa zona de nuestro país. Como ustedes saben, el Cajón del Maipo es una zona caliente de avistamientos de objetos voladores no identificados. Y estos amigos tuvieron la posibilidad de experimentar un suceso extraordinario, un suceso que registraron con sus cámaras. Eso marcará un antes y un después en cuanto a sucesos acaecidos en ese lugar de nuestra región metropolitana. Soy Cristian Rifo y por supuesto les doy la bienvenida a este podcast Luces en el Cielo de ADN en conjunto con el Museo OVNI de La Serena. Y en este capítulo vamos a tener a quien está realizando la investigación de este suceso ocurrido en febrero del año 2023. Él es documentalista, está registrando, investigando este suceso y lo tenemos acá para conversar con él. Él es Iván Vega. Así que bienvenidos a este podcast. Iván, bueno, bienvenido por supuesto a Luces en el Cielo, en el que hablamos de estos temas extraordinarios, pero esta experiencia en este lugar de la región metropolitana, un lugar que es considerado un punto caliente de avistamiento, donde han ocurrido sucesos extraordinarios, pero este en particular tiene un ingrediente interesante. Son 5 amigos que son los testigos, pero además hay un registro. ¿Cómo llega Iván Vega a investigar este suceso y cómo te involucras en esta investigación del fenómeno OVNI? Bueno, Cristian, muchas gracias primero que todo por la invitación. Efectivamente, yo, en febrero del 2023 se me ocurre crear un blog que se llama Testimonio OVNI, que está en distintas plataformas en redes sociales, con el fin de captar distintos testimonios. Yo siempre fui un asiduo a esta temática. Mi papá también leía mucho a distintos autores, por lo tanto me contagió este hambre por este misterio y decido hacer este blog y en algún minuto determinado me empiezan a llegar casos muy extraordinarios. Me doy cuenta de que hay una necesidad muy fuerte de parte de la sociedad, de muchas personas, de contar sus experiencias. Y detecto en un comentario un mensaje que hace un testigo que se llama Alejandro Yamírez Briones, en donde él dice que experimentaron una situación con 5 amigos en donde en algún minuto determinado ellos quedaron encerrados en una burbuja del silencio. Él no lo describe así, sino que lo describe en términos de que dejaron de escuchar todo lo que ocurría a su alrededor, pero yo me doy cuenta desde la casuística ufológica que es un fenómeno muy interesante que no a muchas personas les sucede. Tomo contacto con él. Él me cuenta la experiencia, una experiencia sumamente compleja y llena de detalles, en donde al final de esta conversación me dice, y bueno, grabamos un video. Y en ese sentido yo, tomo el video, lo veo que hay algo que se mueve ahí en el celular. No, siendo súper franco, no le presto mucha atención en un principio, pero decido ahondar en el testimonio. Ahora, situémonos en el lugar donde ocurre esto.
Porque yo hablo del Cajón del Maipo, pero es una zona en particular donde ocurre este suceso y un poco cómo ellos llegan a este lugar, cómo es la génesis, digamos, de la experiencia. Bueno, ellos llegan a eso de las 7 de la tarde a acampar, como decías muy bien tú, como cualquier mortal en el fondo a pasarlo bien, son cabros jóvenes o más jóvenes que yo, y deciden en el fondo adentrarse en el Cajón del Maipo, levantan carpa, hacen una pequeña parrilla porque llevan algo para comer. Su objetivo era básicamente al día siguiente disfrutar de los pozones que se forman en el Cajón del Maipo. Y a eso de las 23:30 de la noche, ellos empiezan a ver unas luces que empiezan a bajar de la montaña y a partir de ahí se desarrolla toda una experiencia sumamente compleja. Es una experiencia que va desde el avistamiento de supuestamente orbes de luz que bajan por la montaña y que interactúan con ellos. Cuando hablamos de orbes, en el fondo estamos hablando de luces pequeñas, no luces muy grandes, digamos. Son, como la describen ellos, luces como balones de fútbol que mantienen una luz concéntrica en su interior, que no expelen luminosidad y que se ven básicamente en el video que ellos grabaron. Y efectivamente, como tú bien dices, esta zona del Cajón del Maipo es una zona en la cual nosotros empezamos a indagar y nos encontramos con un montón de otros testimonios de personas y nos damos cuenta que realmente algo está sucediendo. Pero bueno, no solamente en el Cajón del Maipo, a lo largo de todo Chile las experiencias llegan desde Arica a Punta Arenas. Ahora, en este lugar del Cajón del Maipo donde ellos estaban, ¿habían más personas en el lugar o ellos estaban solos en esa zona? Cuando ellos llegan, ellos ven a una familia que está a 15 metros de distancia, que es un padre de familia con una mujer y una niñita, y ven a la distancia, a 300 metros, otras carpas que están puestas en el sector. Lo interesante de esta experiencia es que cuando ocurre esto, de una u otra manera, ellos dejan de percibir todo lo que está a su alrededor. Ellos sienten que en algún minuto determinado todas las personas que estaban acampando, extrañamente, se fueron a dormir a sus carpas porque no se veía nadie más, y lo único que ellos percibían era una persona que había quedado haciendo una fogata, que era el sector donde estaba esta familia, pero con un componente muy extraño. La persona ya no era igual a lo que ellos habían visto cuando llegaron, era una persona con una contextura distinta y que estaba de una u otra manera pegada como en un loop repetitivo, haciendo un movimiento pegado como en un bucle, en donde le echaba leña al fuego, se paraba, se volvía a agachar, le echaba leña al fuego, y ellos notaron que había algo muy extraño en cómo se producía esta secuencia. Y ahí fue cuando de una u otra manera Alejandro Yamírez tuvo la valentía de tomar su celular y comenzar a registrar esto. Claro. Ahora, tú decías que estas luces aparecían en el cerro. Hay que decir que esta es una zona cordillerana, por supuesto, donde hay muchas quebradas, mucho árbol, mucha piedra también. ¿Qué pasaba con estas luces? ¿Estas luces comenzaban a bajar por este cerro? ¿A cuánto se acercaban, por ejemplo, del lugar donde ellos estaban o de estas carpas que estaban ahí? Mira, llegó un minuto cuando comienza esta experiencia en que estas luces comienzan a bajar y ellos en un principio se lo toman como un divertimento, como algo extraño, empiezan a cuestionar de qué se trata, pueden ser luces de cazadores, alguno bromea y dice pueden ser personas en bicicleta bajando por los senderos, cosa que es sumamente compleja porque son muy empinados. Y en algún minuto determinado ellos deciden acercarse, subir por una ladera para observar un poco más de cerca de qué se trata esto. Cuando estos orbes se acercan a ellos, uno de estos orbes dispara una especie de luz muy fuerte que ellos la describen como una especie de láser blanco, potente, que lo alumbra a cada uno de ellos. Y ahí ellos se dan cuenta que están frente a algo extraordinario, algo extraño, algo que no tiene una explicación convencional, y se repliegan hasta donde está la carpa y se dan cuenta que estos orbes empiezan de una u otra manera a entrar a las carpas donde supuestamente estaban otros campistas, e ingresan dentro de las carpas, traspasando la lona, y ellos ven cómo las carpas por dentro se iluminan y estos orbes empiezan a girar dentro de las carpas. Y ahí ellos entran ya en un estado claramente de pánico, de terror, y esto queda registrado en el video que graban con el tono y las voces en donde ellos realmente... Hay un tono de que uno escucha el video y se escucha claramente en el fondo el miedo que ellos están percibiendo de no entender qué está sucediendo realmente. Claro. Ahora, tú
recibes este testimonio, te juntas con ellos. ¿Cuál es la sensación que ellos tienen en los inicios de esta investigación con respecto a este suceso? ¿Cómo lo toman ellos? ¿Con miedo? ¿O quisieron acercarse a conocer qué es lo que había detrás de este fenómeno? Sí, mira, esto es muy interesante porque cuando yo me junto la primera vez con ellos, hay dos cosas muy particulares. Uno es que ellos no tenían ninguna pretensión, primero que todo con el material ni con la historia. De hecho, en algún minuto determinado fue tanto que los puse a prueba y redacté un contrato en donde lo hacía desprenderse de derechos, de tema económico, pero no era tanto básicamente por la producción del documental, sino que era para ponerlo a prueba. Yo dije, si en algún minuto determinado ellos empiezan a decir, oye, bueno, ¿cómo nos vamos acá? ¿Cuánto? Yo digo, no, aquí hay un interés distinto al interés original. Sin embargo, el interés de ellos siempre fue ser escuchados. De hecho, Ricardo Aguilera y Alberto Candia, que son otros dos de los testigos, en todo minuto me dijeron, esto no puede seguir sucediendo. O sea, que lo que nos pasó a nosotros es algo sumamente que te deja secuelas emocionales, psicológicas, y esto no le puede estar sucediendo en el fondo a las demás personas. Cuando yo me junto con ellos me doy cuenta básicamente de un relato muy sincero, un relato muy complejo. Es una historia tan compleja que nadie en su sano juicio inventaría un testimonio, un relato con cosas tan distintas, de distintos puntos y ángulos de vista, como para crear una historia falsa en el fondo, porque sería muy fácil que se cayera con el tiempo. Claro, dentro de las investigaciones que uno hace generalmente, uno investiga, por ejemplo, estos jóvenes eran amigos de hace mucho tiempo, se conocían de la infancia, de la universidad, del colegio. Cuenta un poco sobre ello. Ellos son oriundos de La Pintana, de la comuna del Bosque. Se conocen desde muy chico, comparten ahí el sector del vecindario. Y dos de los otros testigos, porque son 5 testigos, 3 de ellos quisieron hablar, que son los que eran vecinos, se podría decir. Y los otros 2 testigos básicamente no participan en el documental porque uno de ellos quedó, la verdad, con un trauma muy severo, se podría decir, al nivel de no querer en el fondo enfrentar las cámaras o recordar el suceso. Y otro de ellos decidió en el fondo dar su testimonio para el libro que va a salir en el primer semestre del 2025. Pero decidió no participar en el documental porque la verdad es que estas son experiencias que te marcan mucho, son experiencias límite que de una u otra manera las personas quedan con esto muy grabado en la memoria y en las sensaciones que te produce enfrentarte a la noche, por ejemplo. Cosas tan simples como ir a dormir y que de pronto algo, no sé, aparezca, te causa un miedo que no es fácil de superar. Claro. Y después viene un proceso en el que tú regresas al lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Y ahí es donde desarrollas una gráfica que estamos viendo y que está acá atrás nuestro también, donde tú marcas los puntos exactos donde ocurre esto, dónde estaban los jóvenes, dónde aparecen las luces. Cuéntanos un poco sobre, pensando en esta gráfica que tenemos acá atrás. Sí, aquí hay algo muy, muy interesante, porque cuando yo los entrevisto a ellos, tomo el testimonio, ellos me dicen sería súper bueno que fuera. Obviamente como investigador uno tiene que ir al lugar del suceso. Nos pusimos en campaña, nos pusimos bototos de trekking, partimos al sector que se llama la cascada Salto el Puma en el Cajón del Maipo, que está a 1 hora de San José de Maipo al interior. Un sector muy aislado, pero muy, muy mágico, muy bonito en términos naturales. Y decido de una u otra manera hacer una recreación de escena, una reconstrucción, mejor dicho, en donde llevamos winchas, medimos los puntos focales de donde estaban ellos, grabando este suceso, etc. Y aquí sucede algo muy interesante, porque cuando yo estoy en ese lugar y me doy cuenta que los puntos de vista fueron sumamente cercanos, o sea, una de las anomalías, que es una especie de burbuja transparente, está a solamente 15 metros. La otra anomalía, que es este personaje que hace esta fogata de forma repetitiva, que en el celular se ve totalmente distinto, está a otros 15 metros en distancia contraria, y que los orbes bajan por esta montaña a no más de 100 metros. Yo me doy cuenta, bueno, como comunicador audiovisual de profesión, yo digo, bueno, entonces esto debe de estar en el video, porque el video la verdad es que no lo había mirado muy en profundidad. Entonces, en ese aspecto llego a mi casa, meto este video a un software especializado de edición de video,
empiezo a hacerle zoom a lo que está ahí, que en un principio se ve un punto blanco que transita, y cuando le empiezo a hacer zoom, a enfocar, a meterle un poquito de contraste para dilucidar qué está ahí, me doy cuenta que lo que aparece ahí es algo totalmente anómalo, que podría tener características antropomórficas, también podría ser una pareidolia, pero cuando uno mira el suceso en su contexto general, uno se da cuenta de que hay algo mucho más allá de una simple confusión. Claro, porque hay diferentes puntos, digamos, dentro de esta recreación que tú haces, donde uno puede ir viendo exactamente cómo fue desarrollándose la experiencia de ellos y cómo ustedes en el terreno van descartando cosas. Tú en algún momento también hiciste la recreación con, por ejemplo, comparándolo con focos, por ejemplo, llevando focos de cazadores, una linterna. ¿Cómo se recreó esa experiencia de manera de experimentar? Exactamente, sí. Bueno, una del propósito de esta investigación era poder ir en un hilo muy científico. Poder hacer comprobación empírica era fundamental para poder, en el fondo, retratar el caso de una manera lo más objetiva posible. Y hicimos 2 experimentos fundamentales, que uno fue llevar un grupo de montañistas profesionales que se insertó en la montaña. Llevamos distintos tipos de luminaria, desde las luces del celular, luces frontales que llevan los montañistas en la cabeza, linternas de mano y focos de cazadores de conejos, que son comunes en ese sector cordillerano. A 300 metros, con un equipo audiovisual abajo, comenzamos a grabar con el mismo dispositivo que Alejandro Yamírez grabó aquella noche, e hicimos esta recreación en donde se vieron distintos tipos de luces. Nosotros pudimos comprobar en el fondo cómo se ven estas luces. No pudimos recrear exactamente lo que se grabó en el video, que es lo que nos interesaba, ver si es que lo podíamos recrear o no recrear, en términos de igualarlo. Y por otro lado también hicimos la recreación de la fogata, donde llevamos un bombero que se llama Oscar Roa, con 15 años de trayectoria en Bomberos de Chile, y recreamos esta fogata con madera nativa para ver si también podíamos recrear lo que aparece en el celular. Y cuando tú ves la grabación de la reconstrucción de escena y lo comparas con el registro que los chicos grabaron, se ve algo totalmente distinto, y lo que está grabado en el celular es algo muy, muy anómalo y que tiene un componente muy especial, Cristian, que tiene que ver con la dicotomía entre lo que ellos percibían con sus propios ojos, lo que ellos decían ver, y lo que queda registrado en este dispositivo. Ahora, con tu experiencia y con el contacto que tienes con muchos investigadores, tanto en Chile como en el extranjero, ¿qué es lo que hace que este caso sea extraordinario? ¿O tienes alguna idea de si hay sucesos parecidos en algún otro lugar del mundo? ¿O tú crees que, como yo lo decía en la presentación, esta es una experiencia extraordinaria? Mira, yo, siendo súper franco, cuando me inserté en esto, una de las motivaciones en comenzar a hacer este documental y plasmarlo de una forma con un foco muy científico fue básicamente que me di cuenta que en lo que había hasta ahora, yo eché un vistazo hacia atrás y me di cuenta que todavía la escena, se podría decir, ufológica, estaba todavía muy pegada con casos muy de los años 90, y casos con componentes muy sociales, casos Friendship, Pastene y otros, en donde no habían investigaciones, por lo menos hasta lo que yo he logrado, quizás puedo estar equivocado, pero con un foco muy científico en términos de hacer comprobación empírica. Yo creo que eso es fundamental. Y en ese sentido te podría decir que por lo menos a nivel local no lo he visto en profundidad. Quizás pueden haber, quizás yo no lo desconozco, pero con esta rigurosidad de invitar a científicos a participar, a físicos teóricos, a astrónomos, a geólogos, a psiquiatras, a hipnoterapeutas, no lo había visto. Y yo creo que realmente estamos frente a un caso muy, muy relevante, porque el material audiovisual es tan potente y ha pasado tantos filtros en términos de comprobación. De hecho, Robinson Cornejo Evans, que es un ingeniero especializado en electromagnetismo, hizo un análisis muy profundo del análisis del audio, y él llegó a la convicción de que, y esto es un spoiler, de que posiblemente pueda haber una forma muy sutil de intento de comunicación.
cuando un ingeniero lo dice, no lo digo yo, tú te das cuenta que algo está sucediendo cuando la hipnoterapeuta, después de todo un proceso de casi un año de hipnosis, de análisis, te dice aquí a ellos algo les sucedió, no te puedo decir qué, pero algo muy anómalo les sucedió por el evidente estrés postraumático. Tú te das cuenta que el caso tiene un componente testimonial muy fuerte, pero por otro lado tiene un video que es extraordinario. Claro, y en este caso tú hablabas de la hipnosis, porque ellos también se someten a hipnosis regresiva, tratando quizás de encontrar también una explicación detrás de este suceso, porque además del avistamiento, ellos creen tener una experiencia distinta, digamos, o adicional a estas luces. Sí, hay un minuto en el cual ellos pierden el conocimiento, que en la casuística ufológica se conoce como missing time o tiempo perdido, que es un tiempo muy breve y que se vive en distintos ángulos. Cada testigo proyecta una forma de percibir el fenómeno muy distinta. Se coincide en la anomalía, pero cada uno tiene ángulos muy distintos. Y en algún minuto determinado la carga emocional es tan fuerte que yo les propongo que estaría la posibilidad de poder hacer una regresión para poder entender qué es lo que estuvo detrás. Porque también pudo haber sido, y de hecho en el experimento que hicimos en la cascada con estos focos, yo me ponía a pensar, yo digo, bueno, si es que alguien está acampando y viene un tipo a hacer una broma con unos focos y lo empieza a prender, yo estoy seguro que alguien quizá abajo susceptible a este fenómeno o a ideas sociales relacionadas a esto, podría eventualmente confundirse. Entonces era muy necesario poder hacer esto. Elegí a una hipnoterapeuta que se llama Stephanie Koch, que es una profesional que no está ligada al mundo ufológico, que era parte un poco de lo que yo me había propuesto, no tratar de traer a alguien a este proyecto que no viniera contaminado desde el mundo ufológico, para hacer esta regresión. Alejandro Yamírez, Ricardo Aguilera y Pedro Muñoz se sometieron a hipnosis, y lo que reveló la hipnosis es algo sumamente interesante. Primero que todo, el relato se mantuvo con una coherencia absoluta, y hubo un minuto en donde ellos pierden el conocimiento en el relato testimonial, en donde en la hipnosis no se pudo entrar. Y fue sumamente relevante llegar a ese punto, porque llegó un punto por ejemplo, Alejandro, llegó un punto en el cual él estaba sudando, temblando, y llegamos a este punto y no hubo caso. Él, de hecho, sale del trance, la hipnoterapeuta me queda mirando, me dice, o sea, nunca había visto esto en 15 años, y después nuevamente vuelve al trance. Ella trata de hacerlo ingresar nuevamente para entender qué pasó ahí, y no se pudo. Y me dice, aquí hay algo muy, muy, muy anómalo. O sea, cuando tú estás en esos casos, eventualmente en el inconsciente algo te dice, bueno, me pasó esto, me caí, me golpeé en la cabeza, lo que sea. Bueno, no se pudo entrar. Y lo otro interesante es que como el fenómeno, la experiencia que ellos vivieron es tan compleja y tan llena de detalles, poder llevar esto al campo del inconsciente y retratarlo de igual manera, ya en sí mismo es muy interesante. O sea, cualquier cosa ahí escondida que ellos hubiesen querido plasmar, obviamente en una hipnosis, en un estado inconsciente, salen. Si es que hubiese habido aquí un complot para poder desarrollar una historia de estas características. Claro. Hay dos elementos que, ya nos queda poco tiempo, dos elementos que me interesan mucho poder profundizar. Uno es que tiene que ver con esta burbuja, que en términos ufológicos también muchas veces se habla de cono del silencio. Bueno, tiene varios términos, digamos, que este fenómeno que ocurre en el sector donde se producen estos fenómenos, ¿cierto? Donde todo lo que está alrededor aparentemente se acalla o se silencia. Es como si te pusieran, para que la gente entienda, es como si te pusieran estos audífonos de aislamiento de ruido. Eso es un fenómeno que me gustaría que profundizáramos en eso. Y también esto que tú mencionabas de este aparente intento de comunicación, porque eso es muy, muy, muy interesante. Me imagino que eso va a ser parte del documental, pero me gustaría que en qué momento se produce este intento de comunicación. Mira, respecto a lo primero, el concepto de cono o burbuja del silencio, y me gustaría también aclarar algo a las personas que están viendo esto. Cuando los testigos me relatan por primera vez su experiencia, ellos jamás
utilizan conceptos ufológicos. Y eso es súper importante porque yo hice un estudio respecto de los perfiles en redes sociales de los testigos y no había, primero que todo, contaminación ufológica de parte de ellos. O sea, no son testigos que en sus redes sociales están todo el día hablando sobre ovnis, no, al contrario. Y ellos, cuando describen toda esta anomalía, no la describen como la burbuja del silencio ni con missing time. Son términos que después yo, tratando de darle una interpretación y plasmarlo evidentemente en un libro y en el documental, en el fondo uno los tiene que poner como concepto porque finalmente hay que ponerle un nombre para que también la gente entienda, ¿cierto? Y en ese aspecto, cuando ellos están grabando este video, en algún minuto determinado, este orbe que está dando vuelta y que uno lo ve en el video, empieza a desprender una especie de filamento. Estos filamentos empiezan a salir, después se empieza a ver como un vapor, parece como una especie de medusa, una pelota como de fútbol blanca que empieza a expeler algo, y en algún minuto determinado esto se metamorfosea en algo. Por eso yo le digo algo, no quiero decir que es un extraterrestre ni nada, sino que en algo. Y cuando este suceso se produce, automáticamente el testigo que está grabando dice, con algunos improperios chilenismo de los jóvenes, dice, bueno, se apagó todo, se apagó el fuego, y ahí es cuando ellos describen que dejaron de escuchar todo a su alrededor. Y cada uno lo describe de manera distinta. De hecho, Ricardo dice que en algún minuto era tan abrumante poder ver la cascada, que es el estero que corre hacia la cascada, que produce ruido del agua cuando choca con las piedras, totalmente en silencio. Era tan abrumante que ellos estaban desconcertados. Y es muy interesante que esto se produzca justo cuando llamémoslo así, orbe, por ponerle un nombre, se metamorfosea y automáticamente se produce este cono, esta campana del silencio. La coincidencia es tan que en sí mismo es muy, muy, muy interesante. Sí, y en el tema de este intento de comunicación, ¿en qué momento se produce exactamente ese...? Llega un minuto en el cual uno de los testigos, que se llama Alberto Candia Villegas, él decide ir donde está esta especie de burbuja, en donde hay, dentro de esto ellos ven dos humanoides. Estos humanoides que están ahí, cada uno los percibe de forma distinta. De hecho, en un principio Alberto lo ve como persona, Alejandro le dice no son personas, son grises. Cuando Alberto le dice no, son personas, Alejandro colapsa porque dice entonces me estoy volviendo loco, ¿qué estoy viendo yo? Alberto decide acercarse a esta burbuja y cuando se acerca los ve transformarse en seres humanoides. Ahora, es súper interesante porque ellos hablan de grises, pero por ejemplo en la ilustración que hizo Alberto, en el fondo no son grises clásicos de la literatura o la ciencia ficción, sino que son una especie de humanoides craneales, antropomórficos, pero son muy distintos al gris común y corriente que uno ve en el fondo en la cultura pop. Y ahí él llega a estar a 6 metros de esta anomalía, que ellos con su ojo la perciben así, pero que el celular la registra de otra manera. Nosotros no sabemos si es que en el fondo esta anomalía proyecta en la mente de los testigos algo o proyecta holográficamente algo. Eso está, y es parte un poco de las conclusiones que se hipotetiza en el libro. Y ahí hay una comunicación que está obviamente reservada para el documental y para el libro, pero hay una comunicación, y una de las cosas que me parece muy interesante, que no tiene que ver con una comunicación profética, ni mesiánica, ni nada por el estilo, es una comunicación tan trivial que uno se da cuenta y se pregunta frente a qué estamos. ¿Por qué en estos componentes de casos ufológicos muchas veces trasciende lo absurdo? Claro. Y a veces uno se da cuenta por qué pasan este tipo de cosas. O sea, por qué, si es que hay algo anómalo, por qué no se presenta de una forma un poco más, se podría decir, más directa, y siempre está todo esto como bajo código, bajo cosas como que hay que descifrar. Es muy extraño. Sí. Bueno, hay que decir que esta investigación está en pleno desarrollo aún. Tú estás trabajando, digamos, en un libro, ¿cierto? Pero también en este documental que debiera ver la luz durante este año 2025. Así que, bueno, yo te quiero agradecer, por supuesto, por haber venido a contarnos todos estos detalles de esta experiencia extraordinaria. Yo la he conversado varias veces contigo, pero cada vez que tú la cuentas encuentro que tiene nuevos elementos que la hacen realmente una historia y una experiencia que amerita la pena realizar una investigación en el nivel en el que ustedes lo han hecho. Así que muchas gracias, Iván, por haber venido a contarnos esta experiencia.
Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y me gustaría dejarle un mensaje muy claro también a la audiencia. Me gustaría decirle a la gente que le gusta este fenómeno que traten de ser súper críticos e investigar quiénes son los investigadores serios, la gente que va detrás del método científico, y que no se queden con cada cosa que sale en internet, que sean pulcros en ese sentido. Este es un fenómeno muy lindo de investigar, es un fenómeno muy interesante de profundizar, y yo creo que cuando uno se apega al método científico y recurre a especialistas, porque los investigadores no somos físicos teóricos, no somos astrónomos, no somos geólogos en muchos casos, por lo tanto es muy interesante recurrir en el fondo a estos puntos de vista, y yo creo que frente a ese tipo de investigadores, la gente que le gusta este fenómeno debería de acudir y debería de una u otra manera interesarse en sus trabajos. Gracias, Cristian. Sin duda, muchas gracias. Bueno, y ustedes, amigos, por supuesto, agradecerles como siempre el que nos acompañen en este podcast Luces en el Cielo de ADN, en conjunto con el Museo OVNI de La Serena. Por supuesto, si ustedes quieren revivir este capítulo, verlo con su familia, con sus amigos, lo pueden encontrar ahí en ADN Podcast, por supuesto, en la página de ADN, y por supuesto en la página del Museo OVNI de La Serena. Así que muchas gracias por sintonizarnos, y será hasta un nuevo capítulo de Luces en el Cielo. Luces en el Cielo es un podcast de ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena.